Gracias al Señor. Qué coro, ¿no? Qué alabanza. Yo digo, ¿cuántas veces nos habremos sentido así, no? Cansados del camino. Un desierto cruzado sin fuerzas, he quedado, vengo a ti. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas, no? Pero es eso, no el acudir al Señor cuando uno siente esto en su vida. Y mire, yo justo había cogido una porción de la palabra que viene a esta alabanza. Vamos a leer la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, hasta el versículo 11 vamos a leer. Versículo 1 al 11, segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier situación, en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Padre, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias una vez más por estar aquí en tu casa, porque tu presencia nos acompaña, Señor. Y yo corro allí para que sea tu Santo Espíritu, Señor, que traiga este mensaje a nuestras vidas, que prepare nuestras mentes, nuestros corazones para recibirla y que dé el fruto para el cual la envía, Señor. En el precioso nombre de Jesús lo pido para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Bendito Salvador. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias al Señor. Los invito a tomar asiento. Bueno, si hay un hombre en la Biblia que se pudo haber cansado del camino, creo que es Pablo. ¿Amén? Un hombre que sufrió en esta misma carta, casi al final, después del capítulo, en el capítulo 11 creo que está, da un currículum vitae, ¿no? De toda la experiencia de su vida, de las cosas que pasó. Y uno, si se pone a mirar un poquitito todo lo que le pasó a Pablo después de haberse encontrado con el Señor, de haberlo llamado el Señor a este camino, Señor, no es por las que pasó, ¿no? Este hombre, un hombre de fe, que llegó a decir, ya no vivo yo, es como que su vida ya no tenía valor, más vive Cristo en mí, ¿no? Y lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que vivía en la carne, una vez que el Señor lo llamó, una vez que el Señor se manifestó en su vida, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Un hombre importante, un hombre que cuando fue llamado, Saulo de Tarso, amén, era un hombre reconocido, tenía la ciudadanía romana, tenía un buen pasar, evidentemente lo consultaban a él para muchas cosas, un hombre que había consentido la muerte del primer mártir de los cristianos, Esteban, amén. Era un discípulo el cual había sido llamado, un hombre lleno del Espíritu Santo que había sido llamado por el Señor para servir a las mesas. ¿Amén? Entonces a veces uno dice, uy, el trabajo más importante es predicar la palabra, estar arriba de un púlpito, cantar.
este hombre servía a la mesa. Pero usted mire en el libro de los Hechos el relato que hace Esteban, de la vida de Israel, de la vida de su pueblo, de las cosas que pasó y las cosas como obró Dios en medio de su pueblo, y ahí tiene un raconto de todo el pasaje, ¿no es cierto?, de la experiencia del pueblo de Dios. Un hombre lleno del Espíritu Santo, que fue apedreado. Dice que cuando oían a Esteban, se tapaban los oídos, crujían los dientes, porque no podían resistir la palabra, y lo mataron. Y cuando lo mataron, tomaron sus prendas y lo llevaron a los pies de Saulo, porque era el hombre más importante. Él consintió en la muerte de Esteban. Y cuando iba con cartas para seguir tomando prisioneros a los cristianos, camino a Damasco, ahí lo llamó el Señor. Lo tiró por el piso. Algunos dicen que iba en caballo, otros no sé. La cosa que cayó postrado al piso. Y Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo yo te estoy persiguiendo a estos? Que persigue a un hijo mío, me está persiguiendo a mí. Y ahí el Señor lo transformó. Pablo, un hombre que comenzó a predicar su palabra, la palabra del Señor. Tuvo que pasar un montón de cosas en su vida. Yo te voy a demostrar cuán duro es dar cosas contra el aguijón. Y la verdad que vivió estas experiencias, ¿no? Pero terminó diciendo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera. Esto encantaba, escuchaba Silvina cantar, eso de proseguir, ¿no? De proseguir a la meta, de no mirar atrás, de dejar las cosas que pasaron para seguir adelante al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y este hombre de Dios lo hizo, ¿ven? Un hombre como nosotros, ¿ven? Un hombre que habrá tenido sus errores, evidentemente, pero que después que recibió a Cristo en su corazón, cambió completamente. Y pasó un montón de cosas. Pero le escribe a una iglesia en Corinto, a la cual él también fundó, plantó el fundamento de Cristo en esa iglesia en Corinto, una ciudad populosa, una ciudad muy conocida, una ciudad rica, porque por ahí pasaba la vía Ignacia, la vía que iba de Roma a Estambul, entonces de mucho comercio, pero también una ciudad llena de vicios. Era terrible lo que pasaba en esa ciudad. Cuando hablaban de Corinto, vamos a corintizar, como diciendo, vamos a prostituir, no vamos a hacer un montón de cosas, ¿no? Y nombraban a Corinto. Ahí plantó la iglesia del Señor. Pero de ahí también surgió un montón de cosas, Pablo, ¿no? Pero para llegar hasta ahí lo apedrearon, lo dieron por muerto. Sin embargo, este hombre de Dios que pasó todas estas cosas, le está dando las bendiciones al Señor. Escribe a la iglesia en Corinto, y póngale que esta iglesia en Corinto seamos nosotros hoy, ¿no? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a la iglesia de Dios que está en el Jawel, amén, en las calles Nogales 170, porque la iglesia es de Dios, la iglesia es la misma, no cambia, es la iglesia de Cristo, la iglesia llena del Espíritu Santo, que comenzó sus labores ahí en el día de Pentecostés, un puñadito de hombres, 120, creo que si llenamos esta iglesia podemos estar 120 cómodamente acá. ¿Ven? Estos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo que comenzaron a predicar la palabra del Señor. ¿Ven? Esa iglesia es la iglesia de todo el mundo, es la iglesia del Señor. Y esta carta es dirigida, tómela como si fuera dirigida a nosotros en este tiempo. Amén. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendecía a Dios el Padre. ¿Ven? A Dios. Al Señor Jesucristo lo pone al mismo nivel del Padre. Señor Jesucristo, Adonai, el Señor, Dios. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y ahí está la clave de todo, hermanos. Padre de misericordia. La misericordia que Dios tuvo para con Pablo, ¿no? Que era un asesino, amén, que consentía la muerte de sus llamados, amén, y que merecía la muerte. Uno dice, bueno, también merecía la muerte. Sin embargo, el Señor, en su misericordia, lo llamó y lo rescató, y lo llenó de su espíritu. Lo perdonó y lo llenó de su espíritu. Y fue un instrumento, amén, Pablo en las manos
de Dios. Amén. Y lo nombra como Padre Misericordia. Señor, me perdona. Por la misericordia de Dios, decía Jeremías, no hemos sido consumidos, ¿no? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Dios renueva esa misericordia sobre sus hijos, sobre el mundo. Este mundo persiste por la voluntad de Dios. Estamos en este tiempo de gracia, el tiempo de gracia, el favor inmerecido que da Dios al mundo para que no se pierdan, para que todo aquel que nombra al Señor Jesucristo y lo reciba en su corazón sea salvo, porque no quiere Dios la muerte del que muere, no quiere Dios lo que está pasando en este tiempo en el mundo. Yo antes, cuando no conocía al Señor, decía, pero si existe un Dios, ¿por qué muere gente inocente? ¿Por qué pasan tantas cosas horribles en todas partes del mundo? Como echarle la culpa a Dios, ¿no? De la muerte del hombre. Y Dios dice, pero si yo vine, yo les doy vida, envié a mi Hijo para darles vida, no quiero la muerte del que muere. Lo que Dios quiere, que todo hombre conozca la verdad y sea salvo. Esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que comenzó a obrar a través de la iglesia, pero también a través de Pablo, en este hombre equivocado, un hombre errado, amén, que pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba en contra de la voluntad de Dios, ¿no? Pero que fue transformado por la misericordia de Dios. Padre de misericordia, así como el Señor transformó nuestra vida, solamente por su misericordia, amén, porque merecíamos quizá la muerte, van a saber qué cosa, pero sin embargo el Señor nos llamó, nos perdonó, nos consoló, ¿ven? Nos bendijo y nos sigue bendiciendo. Dios de toda consolación. ¿Sabe que la palabra consolación significa paraclesis, ¿no? Consolador, paracleto, aquel que acude al lado de una persona para ayudarlo, para acompañarlo, para fortalecerlo, para bendecirlo. Eres el Dios de toda consolación. Yo acá tengo un comentario tan digno, ¿no? Significa estar al lado de una persona, alentándola, ayudándola en sus sufrimientos. No quiere decir que ya no vamos a sufrir más, amén, pero que en ese sufrimiento vamos a tener ese consuelo, esa fuerza que solo viene de Dios, hermano. Y creo que esto lo vamos comprobando a través de la experiencia misma que vivimos cada día. ¿Ven? Si no pasaran cosas en nuestra vida, quizás no nos daríamos cuenta, diríamos, ¿para qué lo necesito a Dios? ¿Amén? Pero a veces porque suceden estas cosas, cuando clamamos más al Señor y vemos que el Señor acude a nuestro lado, nos ayuda, nos bendice, nos fortalece. Dios cumple esa función de manera suprema, pues Él envía a sus hijos el Espíritu Santo para consolarnos. La presencia misma de Dios, hermano, el Espíritu Santo, una persona, la tercera persona de la Trinidad, para acompañarnos, para consolarnos, para estar con nosotros para siempre. ¿Cómo hacemos para conservar esto en nuestra vida? ¿Ven? Y esto, orando, clamando a Dios, buscándolo, amén, pidiéndole, rogándole, clamando. ¿Ven? Esto es lo que tenemos que hacer constantemente en nuestra vida. ¿Ven? Para no perder el gozo, para no perder la paz, en medio de las tribulaciones, en medio de las cosas que puedan venir a nuestra vida. ¿Ven? Tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos, porque si no parece que por ahí uno escucha otro evangelio y dice, bueno, no, yo quiero eso, yo quiero estar bien, no quiero que me pase nunca nada. Y yo también quiero eso, yo también quiero que no me pase nunca nada. Pero voy a la palabra de Dios y me doy cuenta que hombres como yo, amén, que vivieron antes y vivieron experiencias divinas en la presencia del Señor, también sufrieron en su vida, pero se consolaron en el Señor, se fortalecieron en el Señor. Ahí está lo que tenemos que pensar. ¿Ven? Yo siempre digo lo mismo, yo no me levanto a la mañana esperando que me vengan tribulaciones. ¿Cómo le voy a pedir a Dios, Señor, mandame tribulaciones, mandame opresiones, mandame enfermedades, mandame cosas que así yo las puedo vencer en tu nombre? No, Señor, bendecí mi vida, dame paz, dame fortaleza, bendecí mi familia y salimos. Y bueno, y a veces pasamos un día bárbaro, nos gozamos, que hermoso, y otros días vienen situaciones de toda índole, porque estamos en este mundo, pero estamos en este mundo, y no somos de este mundo, como dice la palabra, nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra mirada, nuestro pensamiento va dirigido al Señor. Señor,
ayudame, fortaleceme, consolame, acompañame, sosteneme. ¿Ven? Y Dios lo hace. No me pregunte cómo, pero lo hace. Envía a sus ángeles, su espíritu, su palabra, nos consuela, nos llena. Y no le pasa a usted que a veces está orando y en un momento Dios le habla y escucha la palabra y por ahí está ahí en su corazón y arde su corazón y llora y dice: gracias, Señor, porque me estás escuchando. Gracias, gracias. Y a lo mejor el problema sigue estando, pero nosotros cambiamos. Estamos fortalecidos en el Señor. ¿Ven? Y él veía estas tribulaciones, porque una tribulación es una opresión aplastante. Usted busca la palabra tribulación, es una opresión aplastante, como algo que lo oprime y lo aplasta, como para que se quede ahí, planchado. ¿Ven? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos, porque él no atribuía esto a Dios, lo atribuía a las situaciones que pasaban. A Dios atribuía el poder de consolarlo, el poder de perdonarlo, el poder de bendecirlo. ¿Ven? Entonces dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay tribulación grande ni tribulación chiquita. Al que le parece a lo mejor, mira, se está lamentando porque le duele la cabeza. Y sí, pero al que le duele la cabeza lo está padeciendo, capaz que tiene un dolor más grande. ¿Ven? Y a cada uno no sé, yo decía, se rasca donde le pica, porque es eso. A cada uno le viene el dolor, donde a lo mejor más le duele. Capaz que uno está fortalecido en eso, un dolor de muela lo pasa como si nada. Y yo me acuerdo que a veces me agarraban dolor de muela que me golpeaba la cabeza contra la pared, antes de conocer al Señor, porque no daba más. Entonces uno dijo, simple dolor de muela. Un cáncer es peor. Y sí, pero también uno lo sufre, ¿no es cierto? Pero Dios puede sacarnos del cáncer, puede sacarnos del dolor de muela, puede sacarnos del dolor de cabeza, porque todo el poder depende de Él. Y les habla que Él nos ayuda y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Acude a nuestro lado en todas nuestras tribulaciones. ¿Usted lo cree esto? ¿Lo cree esto? Sí, uno puede dar testimonio de esto. Amén. ¿Cuántos de nosotros podrá decir, no? Sí, pastor, a mí me libró de esto, me sanó de esto, me fortaleció. ¿Amén? Y dice que esto, Pablo dice, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Es esto, ¿no? Uno vivió esta experiencia de vida y que le podemos decir a otro con toda seguridad. Dios te puede sanar, Dios te puede salvar. Amén. Clamá a Él, confía en el Señor, amén, vamos a estar orando, y si la persona no sabe orar, usted ora en su corazón, no era la persona, me lo invita a la iglesia, que acuda a un lugar donde puedan orar por él, amén, es esto, dar el testimonio, Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos, amén. Dice, a los que están en cualquier, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. No le hablamos de nosotros, le hablamos de lo que Dios hizo en nosotros, amén. Lo que Dios hizo en nosotros, esto es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, mire, y abundaban, y yo le vuelvo a repetir, leo un poquitito más adelante la palabra, en Pablo abundaron las tribulaciones y las opresiones, pero él peleó la buena batalla, lo consideró una buena batalla y siguió adelante, amén. Dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es Cristo, el Espíritu Santo, que acude a nuestro lado para fortalecernos, para bendecir. Por eso tenemos que estar llenos de esa presencia del Señor. Y si por ahí, en el camino, como estábamos cansados del camino, un desierto cruzado sin fuerzas he quedado, vengo a ti, es eso, acudir al Señor, para que el Señor llene nuestra vida, hermanos. Amén. Sin Él nada podemos hacer. Separado de mí nada podéis hacer. Permanecer en mí, dice el Señor. Como yo permanezco en vosotros, así como el Padre son uno, así Cristo quiere ser uno de nosotros. Y para esto tenemos que estar. Si estamos cansados del camino, peleando las batallas, y a veces nos quedamos sin fuerza, venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Solamente en el Señor vamos a encontrar el descanso que nuestra alma necesita, hermano. Vivimos en un tiempo conflictivo, en un mundo que se debate en dolor, en sufrimiento.
en guerras, en rumores de guerra, en pestes, en enfermedades, en miseria, en pobreza. Esto es lo que se está viviendo, pero los hijos de Dios tenemos a quien acudir. Los hijos de Dios no dependemos de las cosas que suceden a nuestro alrededor, dependemos de Dios. Entonces acudimos al Señor. Y Pablo consideraba esto, le daba la bendición a Dios, porque consideraba que todas estas cosas redundaban en beneficio de la obra del Señor. Amén. No atribuía nada a Dios. A veces nos enojamos con Dios por las cosas que nos pasan. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me agarra este dolor? ¿Por qué me agarra el otro? No, Señor, acá estoy con este dolor, sácamelo. Como hizo Pablo. 3 veces le pidió al Señor por un aguijón que tenía en la carne, lo dice en esta misma carta. Y el Señor dijo, bástate mi gracia, Pablo. El Señor le contestó, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, decía Pablo, soy fuerte. Porque no soy yo, es Dios que me sostiene, que me bendice, que me acompaña. Que Dios, este es el Evangelio, hermano. Esta es la palabra de Dios, ¿sabes? No se confunda por ahí. No se deje embaucar, amén, por las cosas que se predican. Escuche la palabra, examínelo todo. Yo no digo que no escuche a otros pastores, que no escuche a otros. Usted escuche, examínelo todo y retenga lo bueno. Retenga lo que te acorde a esta palabra. ¿Amén? Porque no se va a equivocar. Si hay algo que nos cuaja, Dios se lo va a revelar. Dios se lo va a revelar. A ver, me están predicando un evangelio donde todo es light, todo va a venir bien. Voy a ser empresario, voy a tener coche, voy a tener casa, no voy a tener más enfermedades. Bueno, está bien, cuidado. Tómelo. Señor, yo quiero esto para mi vida. Pero si algún día le viene algo, un viento contrario, golpea contra su casa, ¿vio? Como dice el Señor, aquel que escucha mis palabras y las hace, lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Porque vinieron vientos, soplaron vientos fuertes, el agua, golpearon contra esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y hay otros que toman las cosas más livianamente y edifican su casa sobre la arena. Y sufrieron la misma consecuencia y esa casa cayó. Entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios, prestar atención a ella, y llenarnos de la presencia del Señor para que podamos combatir con toda la fuerza del mal, hermanos, con todas las cosas contrarias a nuestra vida que nos quieren quitar el gozo, que nos quieren quitar la paz, porque el enemigo no descansa. Anda como un urgente y va a tratar de quitarle la paz, el gozo, por las cosas que suceden, por las cosas que pasan. Tengamos cuidado, porque el amor de muchos se va a enfriar, por las cosas que suceden en el mundo. Lo dijo Jesús, amén. Por haberse multiplicado la maldad, se multiplicó la maldad en este tiempo. Yo a veces veo cosas, escucho cosas que digo, Señor, ¿cómo está la condición del hombre? Duele las cosas que pasan. A mí me duele en el corazón, me duele. Uno tiene que orar, se multiplica la maldad y el amor de muchos se enfría por esto. Nuestro amor no se tiene que enfriar, ni por las cosas que pasan a nuestro alrededor, ni por las cosas que nos pasan a nosotros, porque Dios nos amó con amor eterno y nos ama y nos va a seguir amando el Señor. Pero debemos seguir confiando, de seguir adelante, no mirar atrás, proseguir a la meta. Y Pablo seguía diciendo, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, uno se llora con el que llora, ¿no? La palabra, tenemos que llorar con el que llora, acompañar a nuestro hermano en la aflicción, en el dolor, pero también gozarnos con el que se goza, amén. También lo sois en nuestra consolación. Qué hermoso cuando uno puede vencer una batalla, puede salir de una situación, porque estamos orando los unos por los otros, amén. Esto es lo que hacía Pablo. Miren a lo que yo dice, no queremos que ignoréis, no tenía empacho en decir, él sería el pastor de esta iglesia, ¿no? Pero a mí como pastor me pasan cosas, amén. Y no tenía empacho de ocultarlo esto, porque algunos pensarán, pero si al pastor le pasa esto, ¿para qué viene a esta iglesia si al pastor le pasan todas estas cosas? Me voy a otra donde el pastor es bendecido, tiene un montón de cosas, porque a ese sí lo bendice Dios. Y Pablo dice a la iglesia, no ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, porque ya no tenía fuerza. Pablo, luché como un soldado y a veces sufrí,
Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he gastado. Vengo a ti, esto estamos cantando, ¿no? La búsqueda del Señor, ¿amén? De tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hasta acá llegué. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros? Bueno, hasta acá llegué. Ya no, de esta no salgo. ¿Ven? Y ahí está Dios. ¿Ven? Ahí está el Señor. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Ven? Ya parecía que estaba condenado a muerte. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestra confianza tiene que ir dirigida al Señor. ¿Ven? Confiamos en el Señor, no en nosotros mismos. Pablo decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, tengamos cuidado de nosotros mismos. Yo creo que esta salvación que tenemos de parte de Dios no la deberíamos de perder. No la podemos perder si realmente tenemos cuidado de nosotros mismos. Si avivamos el fuego del don de Dios que hay en nosotros, a través de la oración, a través de la alabanza, a través de congregarnos, a través de servirle al Señor, a través de seguirlo, escuchar su palabra. No nos descuidemos, hermanos. No nos descuidemos, no tengamos temor de las cosas que pasan, tengamos temor reverente de Dios y no descuidemos esta salvación tan grande. Guardémosla con temor y temblor, conservémosla en nuestra vida. Dice, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Miren qué seguridad que tenía Pablo, ¿no? Miren cuando le escribe a los romanos, en el capítulo 8, esa porción tan linda, dice en el versículo 35, 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Miren qué cosas terribles, ¿no es cierto? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Así llevaban a los cristianos a morir en los coliseos romanos, ¿no es cierto? Los perseguían hasta matarlos, amén. Antes, dicen, todas estas cosas somos más que vencedores. Miren qué cosa, ¿no? Señor, viene esto a mi vida, pero me considero un vencedor en tu nombre, amén. Por medio de aquel que nos amó, no por mi fuerza, por tu amor, por tu misericordia, porque estás conmigo, por lo cual estoy seguro, decía Pablo. Esta seguridad tenemos que tener como hijos de Dios. Esta seguridad tiene que estar en nuestro corazón. Y esta seguridad la pone el Espíritu Santo de Dios. Nadie más. Pero para esto tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón y dejar que nos llene. Y vivir la vida del Señor. Ya no vivo yo, más bien Cristo. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es esto, esta experiencia de vida, hermanos, a la cual nos llamó el Señor. No a los pastores, no a los obreros nada más. Aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo, a los miembros, a cada oveja que es reclutada, que es ganada para el Señor, que conforma la iglesia de Cristo, que conforma la familia de Cristo. ¿Ven? Que Dios nos ayude. Esta seguridad tenemos que tener como hijos de Dios, como hija de Dios. Hagamos lo que hagamos para el Señor. ¿Ven? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, a veces algunos tienen temor a vivir, hermanos, amén. No solo a la muerte, el temor a la muerte que ya lo saca el Señor. Algunos tienen temor a vivir. Por algo el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Vivir confiado en el Señor. Ni ángeles, ni principados, esto se refiere a las huestes espirituales de maldad, amén. Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nuestro porvenir está en las manos de Dios, amén. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos ayude. Qué hermoso, hermanos, amén. Qué hermoso. Él nos libró, nos libra y esperamos que aún nos librara de tan gran muerte. Y tampoco tenía Pablo empacho en pedir oración, amén. Qué bueno que podamos orar los unos por los otros. Usted pídale oración al pastor se la va a dar, pero el pastor a veces también necesita que oren por él, amén.
que podamos estar orando los unos por los otros. Si alguna vez le viene a la mente el pastor o la pastora, ¿no es cierto? A lo mejor es porque tiene necesidad. Ore, Señor, bendecí al pastor, bendecí a la pastora, bendecí a mi hermana, aquellos que ponen al Señor en nuestro corazón, en nuestra mente, quizás está pasando una situación difícil. Pablo le decía, dice, cooperando también vosotros a la iglesia, le pedían, a favor nuestro, con la oración. Con la oración, orar es hablar con Dios, orar es tener la confianza, la seguridad de que cuando hablamos Él nos escucha. Y si escucha y oramos de acuerdo a su voluntad, responde. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. ¿Ven? La seguridad que nos da Dios. Pero acá Pablo pedía que cooperaran con la oración a favor nuestro, a favor de los siervos. Amén. Dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, ¿no? Para que muchos, ¿no? Como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo que somos, podamos alabar y bendecir a nuestro Dios. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Podemos estar cansados del camino, podemos estar sedientos, pero el único que sacia nuestra sed es nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede dar la fuerza es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso como termina ese coro, sumérgeme. Señor, meteme en ese río de tu espíritu. Quiero estar ahí. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Que no se seque, que no se enfríe, que se llene del Espíritu Santo del Señor, amén, para que no tengamos sed, para que no estemos sedientos, para que no estemos angustiados, para que no estemos afligidos. La presencia de Dios lo hace, hermano. La presencia de Dios lo hace. Declárese más que vencedor por medio del Señor Jesucristo. Y Él lo hará. Amén. Vamos a estar en pie, dile gracias al Señor. Bendígalo, hermano. Bendígalo como lo hizo Pablo. Bendice alma mía Jehová, dice el Salmo, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendito Dios, gloria a tu nombre. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias por tu misericordia que nueva cada mañana. Tú la renuevas, Señor. Gracias por consolarnos, gracias por confortarnos. Gracias por estar con nosotros siempre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos como el aire que respiramos, Señor. Bendice nuestra vida, bendice nuestra familia. Bendice tu iglesia, Señor, para que siga predicando tu palabra, para que esta palabra corra y se glorifique las almas que han de ser salvas, Padre. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestras preocupaciones en tus manos, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, para que tú las transformes en una gran bendición. Confiamos y descansamos en ti, bendito Dios. En el glorioso y poderoso nombre de Jesucristo lo pido, Señor. Y te doy gracias una vez más para la gloria de tu nombre. Amén, amén y amén, bendito Salvador. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.